Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que estoy segura, resuena en el corazón de muchos de nosotros. Vamos a hablar de algo tan hermoso como a veces doloroso, el amor. Específicamente esa pregunta que seguro muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, quizás mirando las estrellas o en una noche de insomnio, ¿por qué el amor a veces duele tanto? Es una pregunta profunda, ¿verdad? Y no es una pregunta con una respuesta simple, de esas que se encuentran en un diccionario. El amor es un universo en sí mismo, lleno de matices, de altibajos, de momentos de pura dicha y de otros de profunda melancolía. Y a veces ese dolor que sentimos en el amor no es un error, no es una señal de que algo esté mal, sino una parte intrínseca de su propia naturaleza. Así que si están listos para explorar este lado tan humano y universal del amor, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción significa un montón para mí y nos ayuda a seguir creando contenido que espero les aporte valor y compañía. Gracias de antemano. Comencemos por entender qué es el amor. No me refiero a la definición romántica de las películas, aunque también, sino a ese sentimiento complejo que nos une a otros, a nuestras pasiones, a nuestros sueños. El amor nos impulsa a conectar, a compartir, a crecer. Es la fuerza que nos empuja a ser mejores, a cuidar de los demás, a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y en ese proceso de entrega, de vulnerabilidad, de apertura total, es donde a menudo encontramos la semilla del dolor. Piénsenlo así. Cuando amamos algo o a alguien, permitimos que esa persona o esa cosa ocupe un espacio vital en nuestro interior. Le damos acceso a nuestras emociones más profundas, a nuestros miedos más arraigados, a nuestras esperanzas más preciadas. Y precisamente por eso, cuando hay una pérdida, una decepción, una traición o simplemente una distancia, el golpe es mucho más profundo. Es como si nos hubieran herido en nuestro propio santuario. Una de las razones más comunes por las que el amor duele es la expectativa. Todos, de una forma u otra, tenemos expectativas cuando amamos. Esperamos reciprocidad, esperamos comprensión, esperamos que la otra persona sea o haga algo que deseamos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, por muy razonables que parezcan, la decepción puede ser abrumadora. No estoy diciendo que no debamos tener expectativas, pero sí creo que es importante gestionarlas. A veces nuestras expectativas están basadas en fantasías o en lo que creemos que debería ser, en lugar de en la realidad de la persona o la situación. El amor maduro, creo yo, implica aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y no intentar moldearlo a nuestro antojo. Cuando dejamos de lado la rigidez de nuestras expectativas y abrimos espacio para la aceptación, el dolor de la decepción puede suavizarse. Otra razón fundamental es la vulnerabilidad. Amar significa exponerse. Significa quitarse las armaduras y dejar que el otro vea nuestra parte más frágil, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Esta apertura es esencial para una conexión profunda, pero también nos hace susceptibles al dolor. Si la persona a la que hemos mostrado nuestra vulnerabilidad nos hiere, ya sea intencionadamente o no, el dolor se multiplica porque hemos confiado en ella con nuestra parte más expuesta. Es como si le hubiéramos entregado un mapa de nuestros puntos débiles. Por eso elegir a quien le mostramos nuestra vulnerabilidad es un acto de sabiduría, pero una vez que lo hacemos, debemos entender que el riesgo de ser heridos está presente. Sin embargo, la recompensa de esa conexión profunda y auténtica, cuando es correspondida, es inmensamente valiosa. El apego es otro factor crucial. Nos apegamos a las personas que amamos, a las experiencias que compartimos, a la idea de lo que ese amor significa para nosotros. Cuando ese apego es muy fuerte, la idea de perderlo o de que ese amor cambie puede generar ansiedad y eventualmente dolor. El apego en sí no es malo, nos da seguridad y un sentido de pertenencia. El problema surge cuando nuestro sentido de identidad y nuestra felicidad dependen exclusivamente de ese apego. Si perdemos aquello a lo que estamos apegados, podemos sentir que perdemos una parte de nosotros mismos. La clave aquí está en cultivar un apego saludable, uno que nos nutra y nos dé fuerza, pero que no nos defina por completo. Aprender a ser felices y a valernos por nosotros mismos, incluso cuando estamos en una relación, es una lección vital para mitigar el dolor del apego.
Y luego está el miedo a la pérdida Este miedo es una constante en el amor. Tememos perder a la persona amada, tememos perder la relación, tememos perder la felicidad que ese amor nos brinda. Este miedo puede paralizarnos, ernos controladores o irónicamente alejarnos de la persona amada por el temor a que todo termine. El miedo a la pérdida es natural, pero cuando se convierte en un motor principal de nuestras acciones, puede dañar la propia relación. Aceptar la impermanencia de las cosas, que todo en la vida está en constante cambio, puede ser un bálsamo para este miedo. No significa resignarse, sino entender que cada momento compartido es un regalo, y que debemos apreciarlo mientras dure, sin vivir en constante pavor de su final. También el dolor de la diferencia A menudo amamos a personas que son diferentes a nosotros. Sus perspectivas, sus experiencias de vida, sus valores pueden ser distintos. Y mientras que estas diferencias pueden enriquecer la relación, también pueden ser fuente de conflicto y, por ende, de dolor. Cuando chocan nuestras visiones del mundo, cuando nuestros deseos no coinciden, puede surgir la frustración y el dolor. El amor nos desafía a comprender al otro, a empatizar con sus diferencias, a encontrar un terreno común. Y en ese proceso de negociación y adaptación, a veces salen a la luz nuestras propias rigideces y miedos. Y no podemos olvidar la propia naturaleza humana Somos seres imperfectos. Cometemos errores, decimos cosas que no queremos decir, actuamos de forma impulsiva. Cuando estos errores ocurren en el contexto del amor, el dolor puede ser intenso. La persona amada puede sentirse herida, traicionada o decepcionada por nuestras acciones. Aprender a pedir perdón, a asumir la responsabilidad de nuestros actos y a perdonar a los demás, incluso cuando nos han herido profundamente, es un camino largo y a menudo doloroso, pero esencial para sanar y para que el amor pueda prevalecer. A veces el amor duele también porque nos confronta con nuestras propias inseguridades y heridas pasadas Cuando estamos en una relación íntima, es fácil que se activen viejas heridas, miedos de abandono, de no ser suficiente, de ser rechazados. El amor nos saca a la luz estas sombras internas y nos da la oportunidad de sanarlas, pero el proceso puede ser doloroso porque implica revivir esos traumas. Es importante recordar que estas reacciones a menudo no son culpa de la persona amada, sino de nuestras propias experiencias pasadas. Buscar ayuda profesional, trabajar en nuestra propia autoestima y autocompasión son pasos fundamentales para sanar estas heridas y permitir que el amor no se vea empañado por fantasmas del pasado. Y por último, pero no menos importante, el amor a veces duele porque nos transforma El amor, cuando es profundo y verdadero, nos cambia. Nos hace ver el mundo de una manera diferente, nos impulsa a crecer, a evolucionar. Y este proceso de transformación, si bien es hermoso, a veces implica dejar atrás partes de nosotros mismos que ya no nos sirven, o enfrentar desafíos que nos sacan de nuestra zona de confort. Este desapego de lo viejo y la acogida de lo nuevo puede generar incomodidad y, sí, dolor. Pero es en esa incomodidad donde reside el crecimiento, donde se forja una versión más auténtica y fuerte de nosotros mismos. El dolor, en este sentido, es un indicador de que estamos avanzando, de que estamos expandiéndonos. Entonces, ¿por qué el amor duele tanto? Porque el amor nos exige valentía, nos exige vulnerabilidad, nos exige aceptación, nos exige crecimiento. Nos enfrenta a nuestros miedos, a nuestras imperfecciones, a la impermanencia de la vida. Pero también, y aquí está la paradoja, es esa misma intensidad, esa misma profundidad, esa misma exigencia lo que hace que el amor sea tan extraordinario, tan valioso, tan vital. El dolor no es el fin del amor, sino una parte inseparable de su rica y compleja tapestry. Es la prueba de que hemos vivido, de que nos hemos atrevido a sentir, de que nos hemos conectado a un nivel profundo. Y a pesar de las cicatrices, a pesar de las lágrimas, muchos de nosotros seguiríamos apostando por el amor, porque la alternativa, una vida sin él, es infinitamente más vacía y dolorosa. El amor con su luz y su sombra, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y así llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Hemos explorado esas facetas del amor que a veces nos hacen sentir que el corazón se nos rompe en mil pedazos, las expectativas no cumplidas, la dolorosa vulnerabilidad, el apego que nos ata, el miedo a la pérdida, las diferencias que nos separan, nuestros propios errores, las viejas heridas que resurgen, y la propia transformación que el amor nos impone.
Hemos visto que este dolor, lejos de ser un error, es a menudo una consecuencia natural de la profundidad y la intensidad de este sentimiento tan humano. Espero de todo corazón que esta charla les haya ofrecido una nueva perspectiva, quizás un poco de consuelo, o simplemente la sensación de no estar solos en estas experiencias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme su tiempo y su atención. Significa el mundo para mí tenerlos aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Por qué creen que el amor duele tanto? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir, o alguna reflexión que les gustaría aportar? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, les pido de corazón que me regalen un me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que crean que podrían beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Cuídense mucho y amen con valentía.